Bueno, hola. Muy buenas tardes a todos y a todas. En nombre de la cátedra del profesor doctor Raúl Gustavo Ferreira, les damos la bienvenida al encuentro de hoy, que nos convoca en el Salón Rojo de la Facultad de Derecho de nuestra querida Universidad de Buenos Aires. En el día de hoy tenemos el honor y el agrado de contar con la presencia de los doctores Juan Carlos Casaña y Nancy Cardinó, que junto con el profesor doctor Ferreira estarán disertando y compartiendo con nosotros algunas ideas sobre el tema que nos convoca: el pensamiento político y constitucional de Juan Bautista Alberdi. La obra de Alberdi es a día de hoy una de las contribuciones más importantes al pensamiento político y jurídico de América del Sur en general y la República Argentina en particular. Y es por eso que nos hemos propuesto el día de hoy compartir una reflexión acerca de la vigencia de su legado y la importancia de su estudio. En el marco de la jornada del día de hoy, las presentaciones estarán desarrollando de modo sucesivo y al final abriremos un breve espacio de intercambio de ser apertura. La primera exposición estará a cargo del profesor doctor Casaña. Él es abogado y doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, presidente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, académico honorario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid, académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de Madrid, profesor emérito de la Universidad Católica Argentina y titular consulto de la Universidad de Buenos Aires. Así que, profesor doctor, le doy la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Ante todo quiero decirles que es muy grato para mí participar de este encuentro en compañía de la doctora Nancy Cardinó y del doctor Gustavo Ferreira, que son compañeros míos también en la sala de doctorado de la facultad hace unos cuantos años, muy bien, me he conocido realmente muy bien, porque son dos grandes juristas, dos grandes profesionales. La doctora Cardinó más inclinada a la sociología y a las ciencias sociales, el doctor Ferreira, como ustedes saben, es uno de los más grandes constitucionalistas que hay en este momento en Argentina, al menos para mi gusto. Aunque no comparta muchas de sus ideas, pero debo reconocer que es así. Sobre Alberdi hay mucho que decir. Yo voy a hacer una especie de pantallazo de su figura y de sus ideas. Nadie vivió ni padeció como Alberdi el drama argentino. La profunda grieta que hoy día nosotros vivimos plantea el mismo problema que se planteó Alberdi toda su vida. El problema del poder. El problema del poder que ustedes también deben saber, porque vieron ya desde Aristóteles hasta Montesquieu y otros más, ¿no? Que tienen por base el saber. El hombre, cuando tiene mucho poder, tiene una tendencia natural, yo diría antinatural, pero es natural abusar de ese poder. Entonces, esta tendencia al abuso origina la teoría de la división de los poderes o separación de los poderes. Yo no lo voy a introducir en este tema porque supongo que el doctor Ferreira ya se lo habrá escuchado muy bien y mucho mejor que yo. Yo creo que el mal nuestro radica entonces en ese abuso del poder y en un odio que aparece desde los primeros instantes de la Revolución de Mayo. Es curioso, yo no me voy a meter en ese tema ahora, pero si ustedes miran un poco la evolución de los acontecimientos y leen, por ejemplo, el plan de operaciones de nuestra querida primera Junta de Mayo, van a ver que es un plan jacobino revolucionario. Se aconseja poner espías para que los espías delaten a la gente que no comparta las ideas de la revolución, ¿no? Yo comprendo que debe haber habido alguna necesidad imperiosa de proceder de esa manera, pero me parece un poco abusivo eso, ¿no? Y ¿qué viene enseguida? Vienen los fusilamientos de nada menos que de Liniers, de Álzaga, que habían participado muchísimo contra los invasores ingleses en 1806, ¿no? Eso se lo fusila directamente porque el plan de operaciones decía que cuanto el enemigo tuviera mayor jerarquía había que proceder con más rigor, ¿no? Entonces mataban a todos los dirigentes importantes, ¿no? Bueno,
¿No es cierto que ahí empiezan de alguna manera los odios que se van transmitiendo después de generación en generación? Viene luego, digamos, Dorrego, viene la muerte de Dorrego, es inexplicable, ¿no es cierto? Un general victorioso que viene del Ejército Libertador de San Martín, se levanta contra un gobernador legítimo, que era un gobernador democrático, y la logia decide que había que fusilarlo, y lo fusilan por su orden. No hay ningún fundamento de nada, absolutamente nada. Es uno de los crímenes más grandes de la historia argentina, que ocasionó una división tremenda, ¿no? Tremenda, tanto así que había que tener un decreto que está medio perdido de la Convención de 1828 que estaba funcionando en Santa Fe. Yo lo sé bien porque el secretario de ahí era un Milconelli, de mi pueblo, se llamaba José Francisco Benítez. Léanse ese porque preanuncia todos los golpes de Estado que vinieron después en la Argentina. Los fundamentos de eso son aplicables a todo lo que nos pasó después. Cuando después viene, como ustedes saben, la mazorca. Les comento esto porque es el clima que vivió Dorrego, Alberti, el escenario que fue, digamos, su propio drama, ¿no? Vino después Rosas con la mazorca, los asesinatos en masa, hasta el presidente de la legislatura, que lo apuñalaron, como ustedes saben, cerca de la Plaza de Mayo. Estaba ahí sentado y de la noche mataron, y después mataron muchísima gente. Oribe se pasó matando en las provincias a todos los que se habían pasado de bando unitario, como Hacha, por ejemplo, o Borda, ¿no? Provocando a veces la desunión entre las mismas fuerzas federales. Por ejemplo, Pacheco no estaba de acuerdo con eso, ¿no? Bueno, después viene Mitre, Sarmiento, que hicieron también de las suyas. Mandaban en todas las provincias, mandaban contingentes armados y mataban a todos, fusilaban a todos los que se rebelaban, ¿no? Nunca terminamos con ese ciclo, pero en medio de eso, curiosamente, nace una generación, o empieza a tallar una generación, que es la generación del 37, que tenía otras ideas. Y allí estaban Echeverría, estaba Gutiérrez, estaba Alberti fundamentalmente, primero era Echeverría, que era el maestro de todos ellos, Alberti, Gutiérrez, fue después convencional constituyente, y Miguel Calé, para citar a uno, porque también Julián del Campillo, que fue el que escribió la Constitución, era uno de los que iba ahí a las reuniones de la Asociación de Mayo, que funcionaba en la casa de Marcos Sastre. Funcionaba, digo, porque el Rosa la procuró. Entonces, ¿qué hicieron todos? Como veían peligrar sus vidas, la mayoría se fueron a vivir a Montevideo. Pero cayeron mal en Montevideo, porque en Montevideo estaban legislados todos los unitarios, que no participaban de esta idea. Porque la idea de la generación del 37 era superar esa lucha entre unitarios y federales, ¿no? Y realmente produjo una serie de documentos muy importantes que son la base después de las ideas de Alberti que toma para elaborar su proyecto de constitución, ¿no? Alberti nace pocos días después, el 25 de mayo de 1810. Conoció Belgrano, conoció a casi todos los grandes hombres públicos de la Argentina. Era huérfano de padre y madre. Su madre era Arauz, vinculada con la historia del país, tucumana también, y no tenía muchos recursos y se vino a vivir a Buenos Aires, enviado bajo el auxilio del gobernador de Tucumán, gobernador federal, que se llamaba Alejandro Heredia, ¿no? Alejandro Heredia le costea todos los estudios y él hace estudios en el colegio entonces de Ciencias Morales, que era famoso ese colegio, un colegio muy importante, donde tuvo grandes profesores, grandes maestros. Y vivía en la casa de Miguel Calé, el autor de Juvenilla, ¿no? Su libro que se lo recomiendo a todos que lo lean. Lo mismo que le recomendaba recién a mis colegas, decirles a los alumnos que leyeran también las obras de Echeverría para conocer un poco la historia argentina. Una obra terrible que se llamaba El Matadero, me acuerdo que nos hacían
leer en la época que nosotros nos educábamos en la escuela secundaria. Bueno, Alberdi ve peligrada su vida y se exilia nuevamente, entonces, por primera vez en Montevideo. Allí no está bien visto, sino solamente por sus amigos que también se ven exiliados, porque eran los de la Asociación de Mayo, pero no está bien visto por los militares. Y algunas penas consigo, ¿de qué vivía? Todavía no había sacado el título de abogado, había hecho todos los estudios, me faltaba dar el examen de comprobación que se daba antes, ¿no? Y entonces vivía del oficio de periodista. Le pagaban para escribir en los diarios. Los diarios eran el único medio de comunicación que había. En ese entonces no había televisión, no había radio, no había nada. De manera que la gente, el periodismo lo tenía muy en cuenta, ¿no? Sobre todo en el plano también empresario. Y por eso pudieron vivir toda esta gente. Consigue ahorrar dinero y se va a hacer el primer viaje a Europa con Gutiérrez, con Juan María Gutiérrez. Hace un viaje a Europa muy completo, van a visitar varios países. Y yo creo que ahí le nace la idea a él de la inmigración de Argentina. Me parece que al conocer esos países se da cuenta de que esa gente podía muy bien habitar el enorme desierto que era la Argentina, ¿no? En ese momento. Recordemos que había nada más que 1 millón de habitantes en 1850 en Argentina, perdón, 1860, por ahí, 1 millón de habitantes. Bueno, luego de allí, en vez de irse a volver a Montevideo, porque estaba muy mal, se va con acierto, una decisión acertada, decide irse a Chile. Y sobre todo se instala en Valparaíso, finalmente. En Valparaíso hace una carrera espléndida, consigue el título de abogado, lo nombran profesor de Derecho Constitucional y Administrativo, fíjense. Alberdi sabía Derecho Administrativo, que no sabía nadie en ese momento. Y en la Argentina no se enseñaba todavía el Derecho Administrativo. En Chile sí ya se enseñaba. Y nos daban bastantes palos a los administrativistas, ¿no? Eran más constitucionalistas que administrativistas. Y allí trabaja, es uno de los principales periodistas del diario El Mercurio, que era el más importante de Chile, ¿no? Luego, me olvidé decirles que en Buenos Aires había escrito un primer libro, había escrito varias cosas, muchísimos libros literarios y todo eso, pero y además obras de música, ¿no? Era músico. En Buenos Aires había escrito un libro que se llama Tesis, el fragmento preliminar, se lo manda a Rosas también, y todos lo acusan un poco de esas ideas de quedar bien también con los federales, no compatibilizaban con las ideas férreas de los unitarios. De manera que ese libro fue también muy criticado, y siempre le salieron en contra los unitarios, toda la vida de Alberdi en contra de ese libro, ¿no? Pero allí en Chile, en 1847, escribe un libro, un folleto, mejor dicho, un folleto que se llama La República Argentina a los 37 años de la Revolución de Mayo. Ese folleto, que es un folleto breve, pero muy profundo, es una invitación que le hace en definitiva al general Rosas, para que Rosas abandone la tiranía y sancione una constitución y logre la paz entre los argentinos. Eso parece que le cayó bien a Rosas, curiosamente, y le comentó a un sobrino de Alberdi y le dijo que por qué no venía a colaborar a Buenos Aires con él. Y Alberdi le contestó al sobrino, pero dígale, no le conté, me parece que ese sería el disparate máximo que yo podría hacer en este momento. Y lo mismo. Lo cierto es que Rosas tampoco hizo nada. Y él dice ahí que, digamos, señala todos los errores de los dos bandos, eso es muy importante. Al Partido Federal, o sea, lo que quedó del Partido Federal, porque el rosismo fue un residual del Partido Federal, ¿no? El Partido Federal le adjudica la tiranía, el mal de la tiranía,
el mal de ser juez o la suma del poder público, sino vean el asesinato de el fusilamiento de Camila Ordóñez, de Camila O'Gorman, que cuenta con el dictamen nada menos que de Bellesarte, aconsejando la pena máxima, la pena capital, a pesar de estar embarazada y por tener un hijo. Bueno, eso Alberti lo pone ahí, no pone en el asesinato, todavía no había ocurrido eso, pero dice que tiene que dejar la tiranía, ¿no? Y el Partido Unitario le achaca el hecho de haberse ligado con el extranjero, ¿no? Haberse ligado con Francia y con Inglaterra para combatir a los propios nacionales. Eso le pareció una indignidad. A mí también me parece hoy día una indignidad, pero eso pasó en la historia. Y la paradoja, y esto es muy importante, que ocurrió era que él dice: los unitarios perdieron la guerra, pero triunfó la unidad. Y luego dice: los federales vencieron, pero sucumbió la federación. Eso es así. Rosas es el ejemplo más grande de lo que fue el unitarismo, con el poder concentrado en Buenos Aires y con la aduana nacionalizada, no permitiendo que los recursos de los derechos de los productos de las provincias se repartieran entre las provincias, sino que quedaban todos en Buenos Aires. Eso provocó el comienzo del proceso de megalópolis extraordinario, ese que sufre hoy día en Argentina. Ese es el origen del problema, está ahí. Bueno, después, quiero decir que ese proyecto, por supuesto, no cayó nada bien. Yo creo que, salvo Frías, que curiosamente era unitario, pero era una buena persona, y era una persona, un buen amigo de él, y de alguna manera equilibrado, es el único que le reconoció un valor moral a eso. En cambio, todos sus amigos lo criticaron. Echeverría, que dice que, no lo critica Echeverría, es el que menos, pero Echeverría le dice: mire, no ha caído muy bien acá en Miguel de Cine, el círculo unitario. En Montevideo, en el círculo nuestro, no ha caído muy bien esto. Yo no lo repruebo, pero no estoy de acuerdo con sus ideas. Y después siguieron por supuesto, planteándose hasta la muerte muy temprana que tuvo Echeverría, ¿no? Pero lo cierto es que nadie lo exigió ese tema, ni tampoco Rosas, porque Rosas no hizo absolutamente nada. Él dice que Rosas nunca hacía nada, lo único que hacía era recaudar y mantener el poder, y mucho ruido, como decía Shakespeare, y pocas nueces, ¿no? Bueno. Ahí se produce la caída de Rosas en Caseros, y entonces se pone a pensar y escribe rápidamente el libro que condensa todas las ideas que venía pergeñando. El libro de las bases y puntos de partida de la Organización Nacional. Ese libro es de 1852, mediados de 1852, y en la segunda edición, que es de septiembre, que el doctor Ferreira estuvo a bien hacer un acto conmemorativo, pero ocurrió este acontecimiento hace pocos años, en esa segunda edición incorpora el proyecto de constitución argentina. Un proyecto muy interesante, un proyecto que, según dice el doctor Ferreira, y yo estoy de acuerdo con él, el 90% de los preceptos de la Constitución del 53 son semejantes o tienen o guardan alguna semejanza con todo el proyecto de Alberti. Yo también lo he leído, me he tomado el trabajo de leerlo, no solo para saber si mi amigo estaba acertado o no, sino por curiosidad intelectual. Realmente que es así. Y ahí está la síntesis de todas las ideas que salen de la Constitución. Son las ideas actuales. El sistema federal de gobierno basado en la unión, ¿no? Porque es la unión federal, la unión de las provincias. Vamos a ver ahora, en dos palabras, en qué está el sentido hoy día eso, ¿no? El presidencialismo, que es fundamental para gobernar estos países. Él vio que el modelo de Chile era más, adaptable a la Argentina, y también el modelo norteamericano, pero más el chileno entonces de la Constitución de 1833. Luego la política de inmigración, que es algo que le gusta mucho a la doctora Cardinal siempre comentar. La política de inmigración, él vio que había un gran desierto, ¿no? Que había muy pocos habitantes en la Argentina. Entonces el lema era gobernar es poblar.
Entonces, todas las leyes de inmigración, las cláusulas de la Constitución protectora de los extranjeros eran fundamentales para él, ¿no? Luego viene un capítulo importante en la Constitución, en las bases, y después está en el proyecto de Constitución, que es la promoción económica, que no está en la Constitución norteamericana. Ahí, eso está en la Constitución, por ejemplo, de California, pero no está en la norteamericana, porque la norteamericana más bien querían cerrar la frontera. En cambio acá se trataba de abrir para atraer capitales, para que hicieran las obras fundamentales del país, ferrocarriles, caminos, puertos, todo eso. Por eso está la cláusula del progreso, que no existe en la Constitución norteamericana. Sí, en cambio, es un diseño tomado por Alberti de la Constitución, de una Constitución de un Estado norteamericano, pero adaptado a la Argentina, ¿no? Totalmente adaptado. Y después, la democracia. Fíjense, nosotros colaboramos en la forma de gobierno, sacamos la palabra democracia. Esa palabra, forma democrática, está en el proyecto de Alberti, está en el proyecto del 52. No sé por qué la sacaron, porque era fundamental. Era realmente la forma de gobierno que nosotros tenemos, ¿no? Lo que tenemos que tener. Luego las libertades, ¿no es cierto? Las libertades, todas, ya un poco exageradas por el liberalismo propio que practicaba, pero la protección de las libertades en base a las garantías, ¿no? Todo el sistema de las garantías es una obra paciente de Alberti, se ocupa muchísimo en las bases de ese problema, ¿no? Se dio cuenta que sin garantías no se podía hacer nada. Luego el Palacio le da el derecho administrativo cuando dice que no se pueden alterar las leyes por vía reglamentaria, ¿no? Eso lo dice en la base también, que es un vicio del derecho administrativo pretender legislar prácticamente todo por decreto, vicio que hemos seguido haciendo, ¿no? Y finalmente quiero decirles una cosa que me suena muy importante porque es una de las primeras constituciones americanas que la recoge de la Constitución norteamericana, que es el principio de la supremacía constitucional, que recién en Europa, fíjense, aparece después de la Segunda Guerra Mundial. Europa no tenía esa idea de la Constitución que tenían los norteamericanos y la que tenía Alberti. Como dice bien el doctor Ferreira, es la suma regla. Ese es el orden. Si no hay un orden arriba, no puede haber un orden abajo. Si hay un desorden y una ambigüedad y un sistema donde entran todas las normas, es imposible. Tiene que haber una norma rectora de todo el sistema. Esa es la idea de la supremacía, ¿no? El resultado de todo esto recién se ve a partir de 1874, cuando empieza a gobernar el Partido Autonomista Nacional y es derrotado la fracción de Mitre, y Sarmiento se da vuelta porque se alía con Alsina ocasionalmente, después se volvió a pelear con Alsina, bueno, todas esas cosas que pasaron en la historia argentina, y viene el presidente de Avellaneda. Y ahí empiezan a aplicar, después del 80, quizá un poco más, con Roca, empiezan a aplicar el programa de Alberti. Este programa de Alberti en 40 años da un resultado extraordinario. No existe en el mundo un ejemplo igual. De 1 millón de habitantes pasamos a 10 millones en 40 años. El Producto Bruto Argentino era el más alto del mundo. Por eso venía tanta gente de Europa, ¿no? Aunque no venía la raza que vivía Alberti, porque la Argentina se pobló de italianos y de españoles, que venían de Galicia, todo. De ahí viene la mala fama que tienen los descendientes. Yo soy descendiente de gallegos también. Tenemos los descendientes de gallegos, pero en España no es así. El gallego es un hombre considerado un hombre inteligente, ¿no? Bueno, y hubo, fíjense, Salvador Madariaga, hubo grandes gallegos muy sabios, ¿no? Pero no, en España los que se consideran más ignorantes no son precisamente los gallegos, sino de otras regiones que no voy a decir acá. No va a ser que alguno de ustedes sientan eso. Bueno, los problemas seguían en la Argentina. ¿Cuáles eran los problemas principales? Como les dije antes, bueno, era el poder, la concentración del poder en Buenos Aires, enorme, y la caja, la aduana. Ese era el gran problema que había. ¿Y cuáles eran los instrumentos? ¿No? Los instrumentos eran los impuestos, la forma como se repartían los impuestos,
Hoy día después vinieron los ATN famosos, que vienen de una cláusula de fomento que está en la Constitución, pero que no tenía esa finalidad política que tiene ahora. Después, si quieren, hay tiempo de explicar cómo nace la deformación de los ATN en la Argentina, que a lo mejor los sorprende a ustedes, pero ahí eso pasó cuando el doctor Cafiero era candidato a ser presidente. Entonces necesitaba los votos de los gobernadores. Como necesitaba los votos de los gobernadores, su enemigo era el doctor Menem, que venía de La Rioja. ¿Qué hizo? Le bajó a la provincia de Buenos Aires con la creencia que si él ganaba, después le hizo bajar al gobernador eso se lo pidió a Alfonsín. Le hizo bajar a la provincia de Buenos Aires casi 15 puntos de recaudación fiscal y de participación, y en La Rioja 5. Con lo cual Buenos Aires y La Rioja quedaron descompensados. Esa fue el origen de los ATN. O sea, el ATN se manejó siempre políticamente. Y nos manejaron todos así, incluso los que dijeron que no lo iban a manejar, como lo del último gobierno anterior al actual. Sí, siempre pasó eso, siempre fue un manejo político del poder central. Eso hasta que no se reglamente va a ser un desastre. El otro problema es la intervención federal, la que les decía a los compañeros. La intervención federal, Alberti había pensado nada más que con la Constitución norteamericana, aunque ahí él había agregado con o sin pedido de la legislatura o del gobernador, ¿no? Con o sin requisición, decían, pero para el caso de sedición, o sea, para proteger a las autoridades constituidas. En cambio, en 1860, estando ya el presidente Mitre, le cambió eso, le agregó, no le cambió, le agregó, le dejó la sedición, pero le agregó para garantir, dice, la forma republicana de gobierno. Eso fue pasto para el cordero. Porque imagínense las intervenciones que hubo en la Argentina. ¿Saben cuántas hubo entre 1853 y 1995? 168 intervenciones. Y Irigoyen, cuando llegó al poder, intervino 20 provincias. Y esas 20 provincias no le dio plazo de duración a ninguna. O sea que el sistema federal se transformó en un sistema unitario, porque estaban todos gobernados desde el centro. Durante los años de la primera presidenta Irigoyen pasó eso, ¿no? Yo no pertenezco a ningún partido político, pero no dejo de ver las cosas como han sido realmente. Todos han sido culpables de esto. También los de los partidos autonomistas. Los partidos autonomistas vivían interviniendo provincias cuando tenían una fracción contraria. O sea, es una costumbre que está muy adentro nuestro. Los americanos nunca han intervenido casi en ningún estado. Y a veces que lo quisieron hacer, se opusieron. De manera que se opusieron los estados, no mandaron al ejército para reprimir. Dejaron que el Estado siguiera gobernándose. Ese es un país federal. Yo no lo admiro mucho a Estados Unidos, pero en eso sí lo admiro, en el federalismo. Y el otro punto es el de la distribución así del tesoro, que no tiene remedio, porque han creado y con eso termino, han creado un sistema en la Convención de 1994, por el cual nunca se va a poder sancionar una ley de coparticipación, porque exige una ley nacional, ¿no? con ciertas mayorías, después un acuerdo con las provincias, después una ratificación por la legislatura de las provincias, después otra ley nacional que ratifique todo el sistema este. Eso es imposible que un gobernador pueda consentir eso porque lo van a echar al día siguiente, es evidente. De manera que eso yo no sé cómo tiene arreglo. En el futuro ni sé cómo tendrá. Yo por suerte no me dedico al derecho constitucional, se lo dejo al doctor Ferreira, pero yo no le veo la salida a ese tema por la constitución actual, ¿no? La salida quizás sería ir un poco viendo que la nación no debe recaudar todos los impuestos como está haciendo, dejando de recaudar a las provincias, por ejemplo el impuesto a la ganancia, el impuesto local, provincial, no tiene por qué recaudar la nación. Pero recauda la nación porque si no, la provincia no lo recauda, ese es el problema. Y a veces cuando hay una inspección en los pueblos, en los municipios de las provincias, el mismo intendente dice, cierren todas las ventanas, no le dejen la FIPI los inspecciones, ¿no? Porque están protegiendo su interés por encima del interés nacional. Y ese un poco es el problema argentino, la falta de equilibrio federal y provincial.
Entonces yo no quiero ser pesimista, soy optimista a largo plazo, pero me parece que tenemos que pensar mucho en buscar una fórmula de concordia que nos una a todos los argentinos. Nada más y muchas gracias. Bueno, ahora le vamos a hacer el micrófono a la profesora doctora Nancy Carpinó. Ella es abogada y doctora en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, profesora titular regular de nuestra facultad, profesora titular ordinaria en la Universidad Nacional de La Plata e investigadora independiente en el CONICET. Además, no me olvidé antes de nombrar que ambos profesores doctores son miembros de la Comisión del Doctorado desde el 2018 de esta facultad. Así que les cedemos la palabra. Bueno, muchísimas gracias y un gran gusto y honor estar aquí, ¿no? También acompañada. Acompañada no, yo acompaño en realidad, así que haciendo compañía. Bueno, pese al mensaje esperanzador del final, a largo plazo, bueno, a largo plazo, espero, no sé cómo nos irá con las predicciones, ¿cierto? Si hay algo que a Alberti no le salieran las predicciones, ¿no? Hay una que me parece impresionante, que allí dice, a ver si lo encuentro, para empezar con una postilla. Muchos siglos faltan para que los presidentes de países tan poco intelectuales como los nuestros salgan del terreno de la prensa. O sea, muchos siglos, faltaron unos años, pocos años, pero bueno. Así que a veces los tiempos parece que se aceleran. Yo voy a hacer algunos comentarios sobre las cartas yotanas, que son, por lo menos cuando, también en mis épocas de secundaria, era parte de lo que leíamos, ¿no? Era parte de la literatura, porque si bien Alberti no genera ninguna idea nueva en las cartas, tampoco Sarmiento del otro lado, ¿no? Fogoneando ese debate, creo que sí tiene mucho que ver con ese imaginario del odio, ¿no? De un odio que, bueno, por lo menos esta generación permitió que la gente muriera en su cama, ¿no? En el exilio, maltratada, pero no fusilada, lo cual ya parece bastante. Y además eran odios, o fueron odios que no todos fueron permanentes, la mayoría, vamos a decir, ¿cómo después de decirse estas cosas se podían reconciliar? Simplemente se reconciliaban, quizás porque tenían que dar otras batallas o no, siempre estaban peleando, ¿no? Peleando, disputando en torno a ideas, sobre todo ideas, no sé si a posiciones. En el caso de las cartas vienen, son una respuesta, yo creo que uno de los dardos más venenosos que se pueden tirar, que es dedicar una dedicatoria con mala intención, ¿no? Una dedicatoria que hiere, ¿sí? Eso es un dardo muy... Entonces, las palabras empiezan, hay, como siempre, hay mesura en Alberti, en Sarmiento hay desmesura, pero una desmesura bellísima, por otro lado. Sarmiento tiene todos los adjetivos posibles y los imposibles, ¿no? En su prosa. Pero empieza allí con ese puntapié, que además se hace, por supuesto, son cartas publicadas, cartas abiertas, ¿no? No es que no son cartas, ahí se trabaja mucho el oxímoron, ¿no? Son cartas abiertas, por lo cual ya dejan toda posibilidad de pensarlas como cartas. Las palabras realmente son, como dice por ahí un cuento de Elena Bolón, se convierten en lápiz de púa, ¿sí? Son terribles, sobre todo las de Sarmiento, ¿no? Las de Sarmiento son mucho más... no hay nada de la vida de Alberti con lo que no se meta Sarmiento, ¿no? Se metan con sus aspectos más íntimos. Eso supongo que debe haber sido muy doloroso. Alberti trata de no hacerlo, ¿no? Dice, bueno, yo con Sarmiento persona no tengo nada, no es nada personal, voy a entregar su obra, ¿no? Voy a encontrar las contradicciones, voy a marcar, ¿sí? Los momentos de su obra en los que establece
cambios que parecieran no estar habilitados por los hechos. Sin embargo, creo que hay dos puntos en los que sí interviene, que sí se mete con Sarmiento persona, ¿no? Uno tiene que ver con la ambición, que fíjense que esta ambición está muy mal vista por los dos, ¿no? Tanto por Sarmiento como por Alberdi. Alberdi le reprocha, bueno, usted quiere formar ya escribió su biografía, quiere formar un mito en torno a su persona, usted quiere ser presidente, ¿sí? Quiere el máximo cargo, y si no le dan ese cargo máximo, se va a pelear con quien esté ocupándolo, se llame Urquiza o se llame como se llame, ¿no? Y en el caso de Sarmiento, bueno, el reproche es todavía más puntual. El cargo que le ofrecieron, ahí se lo ofrecieron si usted publicaba, y ahí se defiende denodadamente Alberdi diciendo no, pero yo escribí no sé cuántos días antes y yo gano tanto como abogado y el cargo que me ofrece, el ministerio que me ofrece paga lo mismo. Es decir, hay una pelea en la que cada cual se está acusando al otro de ambición, que uno podría pensar que eran ambiciones razonables, ¿no? O sea, ¿por qué personas con el peso que tenían Sarmiento y Alberdi no podían aspirar a cargo, ¿no? Y sobre todo de hecho lo que tuvo Alberdi no fueron tampoco tan destacados, ¿no? Y en el caso de Sarmiento ya sabemos que sí, pero no en el caso de Alberdi. Pero esa idea de ambición está es un argumento que se esgrime en contra del otro, ¿no? Ser patriota pareciera no querer cargos, eso es ser patriota en ese momento. En ese caso sí, yo iba a y el otro punto que me parece que tiene actualidad es la configuración del ser periodista, ¿no? Eso lo es también, es una agenda que marca Sarmiento, ¿no? Usted es un abogado rico, yo soy un periodista pobre, yo tengo que vender. También Alberdi había ejercido el periodismo, obviamente, no es que no. Y tampoco está claro que era un buen abogado, por lo visto, era un abogado muy reconocido, pero tampoco está claro que fuera tan rico, ¿no? Pero Sarmiento marca esto, ¿no? Le da a usted su publicista y usted es un abogado, ¿no? Le dice, bueno, sus títulos, que acá no puede ejercer, tiene que ejercer allá, todavía no validó, o sea, se mete con las credenciales, pero él entiende que ese hombre, ese publicista, ese constitucionalista, no está capacitado, en todo caso, no tiene la formación como para ejercer determinados cargos. A diferencia de él, bueno, ahí sí hay una respuesta fuerte de Alberdi en el sentido de, a ver, ¿usted quién es, no? ¿Usted quién es? Usted ha hecho, está alborotado, ahí hay una mirada, hay una devolución. Creo que eso es quizás el punto en el que Alberdi se desmarque un tanto de esa templanza que tiene la respuesta, que es notable, ¿no? Porque, insisto, si leemos solo las cartas, vemos que hay un momento, sobre todo en la quinta carta, en que empieza a subir el tono, ¿no? Supuestamente en la sexta carta, supongo, claro, es bueno pensar que la escribió y nunca la publicó porque probablemente haya subido más el tono. Finalmente, después ya sabemos que se reconciliaron y todo esto dejó material para canalizarnos. El periodista y la prensa, porque ahí el reproche de Alberdi es que usted nos está haciendo volver al tiempo de Pampero y Granizo, ¿no? De esa prensa de la década del 20, de la década del 30. Es una prensa combativa, una prensa militante, dirían ellos antes y diríamos probablemente nosotros también ahora, con esa palabra repetitivo que ha vuelto a estar en uso. Hay un buen trabajo de María Laura Romano donde analiza la prensa de esas dos décadas, del 20, de 1820 y 1830, y
algo que sorprende es que los nombres de esos periódicos, que eran hojas, ¿no? Eran las hojas sueltas y a veces tenían 11 números, no es que necesariamente estaban destinados a permanecer, todos tienen nombres asociados a eventos meteorológicos, ¿no? Ya hablé de granizo, el viento, el pampero, el rayo, el relámpago, el trueno, el aguacero, ¿no? Bueno, son las de la creo que 38, 39, ya queda fuera del análisis por lo menos de ella. Pero fíjense cómo aparece esta idea de la irrupción, ¿no? De este evento inesperado, generalmente dañino, así se llamaban los diarios en ese momento, así se llamaban esos periódicos que conformaron un verdadero boom, porque hubo era la forma de accionar políticamente, era la forma de construir argumentos contra esa unión que hubo en esa generación, muy inestable, pero que tuvo que ver fuertemente contra la figura, ¿no? de Rosas. Hay algo que también es muy interesante, me parece muy importante, no sé si es importante, pero es para señalar en los textos de las cartas de Alberdi, que tienen que ver con una fe en la transformación del gaucho, ¿no? Ese gaucho que la palabra gaucho la trae Sarmiento, atribuyendo a ¿no? Este es un abogado, yo soy un gaucho malo, los gauchos que actúan a partir de la prensa, de esa mala prensa, podríamos decir, de esa prensa que claramente está agitando. Alberti dice, Alberti va aquí por el argumento estructural, ¿no? O sea, las personas podemos cambiarlos, podemos sacar un gaucho y traer un europeo, y el europeo lo ponemos en el desierto y en unos años se va a comportar como un fantasma, ¿no? Como el personaje del cuento de Borges, ¿no? Que era profundamente argentino, que sé cómo termina, en una pelea a cuchillo, era hijo de un pastor, no sé si danés o de algún lugar del norte de Europa, y sin embargo en unos pocos años se convierte en un ser profundamente argentino. Esto pasa con la estructura, esta es la potencia de ese desierto que es una metáfora, o sea, más allá de que efectivamente cuando en sus viajes son personajes que se están trasladando todo el tiempo, y es cierto, no se veía nada todavía en nuestro país donde andamos en carretera y se ve muy poco, muy poco pueblo. En ese momento, imagínense, dio los datos recién el doctor Casagne, efectivamente aquello era un desierto, pero ese desierto lo asocia aquí también Alberdi a esa vida rural, ¿no? Que dice, bueno, en definitiva en Europa también la vida rural, el habitante del campo es más inculto que las ciudades, no es un problema de vida rural, vida urbana, viene por otro lado la cuestión, viene por una cuestión estructural. Entonces, para Alberdi había llegado efectivamente un momento que después va a argumentar mucho mejor en ese bellísimo libro que es El crimen de la guerra, ¿no? Un momento de paz, ¿no? La paz que podía habilitar la República. Las dos condiciones para esa paz ya estaban de acuerdo a su perspectiva. Estaba ese texto al que tanto él había contribuido con sus bases, estaba esa norma, esa norma que se podía ubicar allí en el pináculo, y había gobierno. Podría gustarle más, podría gustarle menos, pero había gobierno, ¿no? Entonces, no es un momento para seguir peleando. En una de las cartas, en algún momento, por aquí lo había notado, le hace un par de preguntas a Sarmiento, ¿no? Le dice algo así. Fíjense la pregunta, ¿hasta cuándo, Sarmiento? Es una pregunta que le hace ya, yo creo que muy agotado, ¿no? Cuando uno dice ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Sarmiento, piensa usted vivir peleando y combatiendo? Yo imagino a Sarmiento diciendo hasta la muerte, ¿no? Porque Sarmiento no iba a dejar de ser Sarmiento. ¿Cree usted que a punta de dicterios y bayoneta conseguiremos alguna vez que de los elementos que nos ha legado la vida colonial
de la anarquía virtual que nos ha dado la República, de la falta completa de inteligencia y prácticas constitucionales que nunca hemos tenido, salga una organización política intachable desde el primer día. Ahí está el adjetivo preferido, el adjetivo, lo posible, la república posible, esa posibilidad. Usted está pensando en lo que es mejor, yo estoy pensando en lo que es posible, de acuerdo a lo que estoy viendo, esto es lo que hoy es posible y eso bien vale ser sostenido, ¿no? En honor a la paz. Alguien que, bueno, después, por supuesto, iba a tener más razones todavía esta disputa, ¿no? En torno a la guerra y la paz. Pero en este momento estaba pensando en un final de este periodo. Yo decía, recupera la noción de ese gaucho que puede ser modificado y también la noción de caudillo, ¿no? Que ahí en un punto en esa disputa entre Sarmiento y Alberdi se ve o se puede prever cuál va a ser la acción de Sarmiento, ¿no? O sea, hasta Sarmiento dice hasta que el último caudillo, tenemos este caudillo y si tiene el apoyo de las provincias estamos en el mismo problema que antes, aunque claramente no era la misma situación, ¿no? No es lo mismo 14 provincias que no fueran Buenos Aires que Buenos Aires con algunas provincias o Buenos Aires sola. Pero de todas maneras él entiende que ese caudillo es puede gobernar si está atado a una constitución. Esa es en todo caso el secreto es la ley, ¿no? El secreto es la ley, no son las personas, no son las individualidades. Y de ahí viene, por supuesto, su ilusión, ¿no? Su ilusión con ese tiempo que parecía haber llegado en que efectivamente se podía pensar una paz duradera. Por supuesto que eso sabemos que no pasó, sabemos que no sabemos las peleas, sino tuvimos una guerra terrible, no estuvimos ahí, pero nos sentimos ahí, porque también nos sentimos profundamente argentinos, aunque no hayamos estado ahí, esa guerra terrible, de la que seguramente Gustavo da cuenta. Bueno, hay mucho más interesante en las cartas, ¿no? Yo creo que uno puede leer las cartas de dos maneras, ¿no? Puede leerlas en bloque y nos da una buena idea de cuál era la lectura que hacía de ese tiempo Alberdi, y puede leerlas viendo cuáles eran las preguntas, cuáles eran las respuestas, qué es lo que cada uno se iba respondiendo, ¿no? Yo creo que cualquiera de las dos lecturas es posible. A mí me gusta más esta lectura. Yo hice las dos lecturas, pero me quedo con la lectura de Alberdi, ¿no? De las cartas, lo más afuera posible de los estímulos que tenían, de los estímulos argentinos que tenía, porque creo que efectivamente es un momento en el cual se está jugando ese futuro al que mucho contribuyó y que finalmente al que mucho contribuye, porque bueno, sus bases sustentan una constitución que en gran parte todavía está vigente. Pero en ese momento parecía que ese texto se había convertido en hijo, ¿no? Yo recuerdo que la primera vez que vi no sé si nos pidieron que hiciéramos una biografía de Sarmiento y yo vi cartas quillotianas y dije, Quijote, ese de Quijote, no sé por qué la Elie, mi maestra que pronunciaba la Elie correctamente, por supuesto, me corrigió y me dijo que había una ciudad que se llamaba, que yo ignoraba que hubiera tal ciudad en Chile, pero es cierto que aquello hay algo de quijotesco en toda esta gesta, ¿no? Hay algo de quijotesco no solamente en ese andar que tienen estos dos personajes, sino también en esta idea de la obra, ¿no? De la obra, del padre, de cada uno es en todo caso padre, pero también es hijo de sus obras. Me parece que acá
este es un punto de inflexión, ¿no? Donde Alberdi se convierte en el hijo de esa obra, ¿no? En alguien que, de alguna manera, a pesar de ocupar algunos cargos y demás, pero la tierra por la que tanto luchó lo iba a expulsar, ¿no? Se lo iba a quitar de encima. Creo que ese es un momento doloroso, seguramente para él, pero también para quienes lo leemos. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora para cerrar le vamos a dar la palabra al profesor doctor Roberto Ferreira, jefe de cátedra, abogado, doctor y postdoctor en Derecho. Muchísimas gracias, Melissa Blanquen, por la presentación. También mi agradecimiento a Florencia Manuele por la coordinación y a todos quienes de una manera u otra participan de este encuentro laico. Y mientras escuchaba las eruditas exposiciones de mis colegas, me preguntaba cuáles son las razones por las cuales nosotros estamos acá. Los encasillamientos son dificilísimos en la vida del ser humano. Pero estamos en presencia del profesor emérito entre los eméritos en el derecho público argentino, que es el doctor Juan Carlos Casani. Y estamos compartiendo esta noche con una de las mayores investigadoras de la ciencia jurídica en Argentina, que es la doctora Nancy Carino. Yo tengo el enorme placer de compartir con ellos la sala de Derecho Público en la Comisión de Doctorado. Nosotros no nos conocíamos antes que fuimos designados por el decano Güeres y empezamos a trabajar atrás de la investigación y de la disertación jurídica. Y me preguntaba, ¿por qué nos vincula Alberdi? Quizá son momentos donde el pesimismo es muy importante, atronador en la comunidad. Tenemos necesidad de buscar y mirar para atrás para poder mirar para adelante. Y tampoco es una casualidad que un gran amigo, entrañable amigo de nuestro maestro, Germán Vidal Campos, fue el profesor doctor Juan Carlos Casani. Y Nancy y yo compartimos este hoja con Germán Vidal Campos. Así que quienes tienen la suerte de estar acá y creer en un Dios omnipotente y omnisciente, creo que de alguna manera Germán ha tenido algo que ver, una alberdiana de primera hora, para que nosotros estemos en esta suerte de rezo laico o catequesis, como le gustaba decir a Germán, que nos juntábamos para vincularnos. La idea generadora de todo esto fue de Juan Carlos Casani. Él es el único responsable de este encuentro. Y Nancy y yo nos sumamos muy gratamente, pero él es el que quiere constantemente que hablemos, que discutamos y que nos oigamos sobre Juan Bautista Alberdi. O sea que si hay algún mérito es de Juan Carlos y de Nancy, que siempre acepta. Nosotros, por otra parte, aprovechamos el marco referencial que nos da la cátedra de la facultad y nos dedicamos a organizar y participar. Como es tan importante la cita para nosotros, quiero hacer una introducción respecto del tema que voy a abordar, que es el crimen de la guerra. Con una advertencia. Está muy de moda que leamos en los productos que consumimos los octógonos respecto de si son saludables o no.
lamentablemente leemos cualquier cosa. Y a eso me voy a referir en este momento. En el año 1982, el último acto de la dictadura militar fue la Guerra de Malvinas. Yo tenía 21 años, cursaba una de las últimas materias de la carrera y tuve por suerte a quien muchos años después fue un autor de una obra novelada sobre Alberdi. Yo fui alumno de José Ignacio García Hamilton. Y José Ignacio García Hamilton, en junio de 1992, después de la derrota, nos estimuló a todos los que podíamos así a que leyéramos el fin de la guerra. No había internet, no teníamos celulares y conseguíamos los libros por ediciones. Dada la majestuosa invitación, la magna invitación del doctor Casani para esta ocasión, me tuve que poner a estudiar un poco sobre las ediciones del Clima de la Guerra. Y aunque les parezca a ustedes aburrido, yo les tengo que contar algunas cosas del Clima de la Guerra. El Clima de la Guerra nunca se publicó como libro. Cuando ustedes pasan por una librería y vean el Crimen de la Guerra, quizá para mí una de las obras más logradas de don Juan Bautista no se publicó como libro. ¿Qué pasó? Alberdi escribía en libretitas aparentemente de hule, casi todas del mismo tamaño. Y esas libretitas, que creo que no aproximadamente unas 250, todo el periplo que hicieron desde París hasta la Argentina, actualmente están en un archivo privado, que es el archivo Furt, cerca de la ciudad de Juan. Probablemente falta muy poco para que vamos a ir seguramente un día a pasar un día de campo a la estancia Furt, y el archivo Alberdi con Juan Carlos y con Nancy Cardino y con las chicas. Muere Alberdi, llegan los papeles hasta acá, al puerto de Buenos Aires. Alberdi tenía un hijo, al menos tuvo un hijo, que nunca lo reconoció ni en sus testamentos. Qué curioso, lo llamaba mi padrino. Pero cuando uno lee los testamentos, que fueron varios de Alberdi, el hijo de Alberdi era el que recibía la mayor porción. La cuestión es que ellos eran unas libretitas y Alberdi tenía una letra brava. Entonces, entre el hijo y un señor llamado Cruz, hacen una edición que se publica en 1895. En esta edición de 1895 hicieron más o menos lo que podían, o lo que podían interpretar a partir del legado de Alberdi. Joaquín de González se da cuenta de los errores que había en las libretitas. Y en 1920, en las obras selectas, que ya tienen 16 tomos, mientras que las completas tenían 8, hace una nueva edición de Joaquín de González. Años después, en 1934, el ex Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires se da cuenta que ni siquiera la obra de don Joaquín era suficiente, sino que había que hacer otra edición. Bueno, como dicen ustedes, se las hago preguntas. Descubrí una edición crítico-genética. ¿Qué es una edición crítico-genética? Es una persona, una doctora en letras, la doctora Elida López, que se ha dedicado a estudiar letra por letra de las 4 libretitas y reconstruir el crimen de la guerra.
Así que esta edición de Eli Galois, de la Universidad Nacional de San Martín, creo, Elisa me va a ayudar, creo que además es miembro de la Academia Argentina de Letras, doctora en letras, una verdadera autoridad científica. Estaba a punto de escribirle y preguntarle, doctora, ¿cómo hizo usted para detectar esa paciencia, ese interés por descubrir en 4 libretitas las ideas de don Juan Bautista Alberdi? Espero, como esto queda grabado, quizá dentro de 30, 40 años, 50 años, cuando estén Nancy y Juan Carlos acá, cuando no estén, van a decir, apareció una nueva tarea crítico-genética sobre el crimen de la guerra. ¿Qué les quiero decir con esta larguísima introducción? Cuando vayan al supermercado, fíjense lo que van a comer, pero cuando están acá en la facultad hay que fijarse lo que uno lee. Es doctora en letras y dirige el Centro de Investigaciones De Rosario. Sociales. En 1869, don Juan Bautista llevaba 14 o 15 años en el pueblo. Recuerden ustedes que don Juan Bautista, como dijo muy bien el maestro, salió en 1837 para casi nunca más volver. Casi nunca más volvió. Estaba en París, se quedó en París y gran parte de sus pensamientos orgánicos sobre su obra, él lo desarrolló en París. Discutíamos, conversábamos, antes de entrar a este encuentro con ustedes, con Juan Carlos y con Nancy. Si don Juan Bautista tenía la posibilidad de elegir a los enemigos o a los adversarios, o le iban apareciendo. Porque realmente, aunque los que están acá presentes y son extranjeros no sepan absolutamente nada de historia argentina, si uno tendría que hacer un viaje del túnel del tiempo y una persona dice, mira, vas a nacer o vas a vivir a partir de 1854, no te pelees ni con Mitre ni con Sarmiento. Como recomendación, como posología, no te pelees con Mitre y Sarmiento. No les spoileo. Parece que Alberdi iba caminando en algún momento por París, de 1869, dice García Camus, y encontró un afiche donde la Liga Permanente de las Naciones, en 1869, invitaba a un concurso internacional sobre el crimen de la guerra expuesto o denunciado a la humanidad. ¿Sí? Ese afiche, hay una copia, y esa copia quedó en el legajo de Alberdi, a punto tal que él hace observaciones en esa propia copia, entre las cuales anuncia que si eventualmente él ganaba el concurso, desde ya dejaba donado el monto que iba a tener por la asignación. No me perdí en mi posición. Quiero retomar y contarles algo. ¿Por qué Alberdi en 1869 vive en París, pero tiene el corazón y su cuerpo acá? Porque había una discusión previa de Alberdi. En 1864, para los paraguayos y para Alberdi, en 1865, para la Triple Alianza, se lleva adelante la Guerra del Paraguay, o la Guerra Grande para los paraguayos. En esta Guerra del Paraguay, que se desarrolla, repito, según Alberdi, entre 1864 y 1869,
para la literatura argentina en 1865 y 1869, terminó con una derrota estrepitosa de Paraguay, que conllevó también un desastre demográfico según las distintas fuentes. Perdieron los paraguayos entre el 50 y el 85% de su población. Paraguay perdió gran parte de sus territorios, fue condenado a pagar una multa de indemnización, y a partir del siglo XX, la historiografía oficial de cada país ha ido revisando los hechos de la guerra y actualmente puede ser considerada como una guerra de exterminio. Alberti, por razones que no conozco, confieso que no conozco, a partir de 1864 comienza su disputa con el presidente de la República. Y le dice, en una de las cartas publicadas a un amigo, enviadas a un amigo suyo, que está en Alberti de su tiempo, la hora de mayo, le dice: el gobierno de Mitre deja una negra memoria en nuestros anales. 80.000 argentinos en la tumba, 60 millones de pesos gastados, la desaparición de los archivos, pero no le faltarán admiradores. Sigue, en otra carta a otro amigo: el Paraguay quedó deshecho, derruido, destrozado, arrasado, aniquilado como resultado de la desigual y a causa de la palabra genocida guerra en la que participó. Hay más. Dice, en el crimen de la guerra, lo que podemos decir por nuestra parte es que la libertad que los presidentes Mitre y Sarmiento, evidentemente esto lo debe haber escrito ya cuando había sido Sarmiento, cuesta a la República Argentina 10 veces más sangre y 10 veces más dinero que le costó toda la guerra de su independencia contra España. Y que si esta guerra produjo la independencia del país respecto a la corona de España, la otra está produciendo la enfeudación de la República a la corona de Brasil. Como Alberti, no, ninguno de estos jóvenes muchachos ahorraba adjetivos en el propio crimen de la guerra, trata a los hacedores de la guerra del Paraguay, escuchen bien lo que parece esto, por ahí uno se sorprende cuando llegue a la casa hoy y encienda TV o 5M, los trata de monstruos y abominables pigmeos. Ustedes se imaginan cuando Mitre y Sarmiento recibían de Juan Bautista, que los trataba de abominables pigmeos. Este es el panorama en el cual él concibe el crimen de la guerra. 4 libretitas que no tienen una estructura orgánica, 4 libretitas donde hay una letra sincopada, donde hay anotaciones y que se le ha dado una organicidad, por llamarlo de alguna manera, en esta edición que voy a repetir, crítico-genética. Genética en el sentido, yo nunca había visto una edición genética, le pregunté a Nancy Santestral, evidentemente la autora de este texto ha tenido que elaborar o intuir o de alguna manera reconstruir esas letras de don Juan Bautista. ¿Qué hace Alberti para escribir el crimen de la guerra? Él se da cuenta, él es consciente que al escribir un texto, y voy a citar textualmente, que ya habían escrito sobre la guerra Descartes, Leibniz, Puffer, Grossi, Kant, es decir, todos autores que él manejaba de primerísima línea. Él dice: no esperen que yo en esta obra plantee una teoría general de la guerra. Alberti tenía un estilo, todos los autores, todos los escritores tienen un estilo muy particular, pero Alberti tenía un estilo dentro de los estilos. Se caracteriza por las oraciones cortas,
el sujeto va delante del predicado, no sé qué escuela donde aprendió, el sujeto va delante del predicado, usa pocos modificadores, y no hay más de 3 o 4 oraciones en el crimen de la guerra donde no aparece un latiguillo, un afilismo, una sentencia de Alberdi, qué es lo que quiere decir. Acá se dijo muy bien que tenía el don de la escritura, tenía el don de la música, y probablemente, en términos de intelectualidad, es uno de los mayores intelectuales argentinos, no del siglo XIX, sino que creo que de la historia argentina. Es uno de los mayores intelectuales. ¿De dónde arranca? En la cuarta libreta, recién al final, él enuncia cuál es su concepto de derecho. Alberdi, con toda la corriente de la época, era un verdadero naturalista. Y escuchen de dónde arranca. Dice: la ley existe sin necesidad de que ningún legislador la haya dado. Basta que una vez cualquiera la haya señalado y dado a conocer a los demás como ley natural de la universal sociedad. Es decir, como la condición esencial de su existencia según la cual todos los miembros de la familia humana marchan en armonía, en progreso, en paz y en libertad. Los órganos libres de esa ley de vida común y general, que preside naturalmente al mundo de las naciones, como la ley de la gravitación que preside al mundo físico, son los autores de lo que se llama el derecho de gentes. Evidentemente, al escuchar esta definición de Alberdi, todos podemos reconstruir una cantidad de autores de derecho natural que están dentro de esa definición. Pero esta es la declaración básica sobre la cual él va a construir su denuncia sobre el crimen de la guerra. Y como muchos dicen, sin haber leído el crimen de la guerra, y no es lo que yo estoy diciendo, que el crimen de la guerra fue escrito por Alberdi para pelearse con Mitre y con Sarmiento por la guerra del Paraguay. No, él ya venía peleando desde hacía rato. Encontró en el crimen de la guerra, probablemente en un momento de su carrera, informaciones que nunca vamos a saber, porque Alberdi fallece mucho tiempo después. La gran pregunta es por qué Alberdi no reorganizó esta tarea para publicarlo. Probablemente el Windows le habría quedado atrasado o usaba una vieja versión de Word, pero realmente es bastante raro, por lo cual Alberdi, que era tan prolífico, no lo haya realizado. Inclusive en su testamento, que se desdice varias veces, esto me encanta, que él se desdecía, me encanta todo de una persona que se desdice. En un testamento le daba después se desdecía, se le daba. Y en un testamento dice: ninguno de mis papeles cuando me muera deberá asomar la luz del día. Después lo tacha, después lo vuelve a poner. Claro, pero uno tiene que ubicarse en el contexto. Alberdi vivía solo en París. Vivió alejado de la Argentina. No tuvo contacto con su hijo. Yo les pregunto para que lo piensen. El llamado a la concordia que hace el maestro Casani tendrá que ser hecho en el futuro por argentinos que viven fuera de la Argentina. Para pensar en este país hay que vivir afuera. Me pregunto, ya. Digo, ¿es una ventaja competitiva para que haga desaparecer, aminorar o devaluar el malestar general en el cual vivimos? Alberdi habrá advertido esto, habrá sentido esto, porque toda la tarea de Alberdi está dedicada a la República Argentina en América del Sur. Alberdi no se fue a París a hacer derecho público comparado europeo. Quienes están acá y son tan jóvenes, quizá es un estímulo lo que les estamos diciendo. ¿Realmente habrá una ventana privilegiada al mirar los problemas argentinos desde otro lugar?
Cuando miramos los problemas argentinos desde acá y no escuchamos lo que dice el maestro del llamado a la concordia, estamos todos como sordos, como no nos escuchamos. Alberti arranca su crimen de la guerra con un inicio, un verdadero genio de las letras. Y dice en la primera oración: el derecho de la guerra es el derecho del homicidio. Ya está. Ya está. ¿Cómo decirlo con tan pocas palabras, con tanta concisión? Porque tenía toda la idea en la cabeza. Alberti, aunque no haya concluido orgánicamente las 4 libretas, él ya sabía lo que le trataba. Era esto lo que él quería decir. Hace toda una narración respecto de la historia de la guerra, de los juristas que se han ocupado de la guerra, de los desastres, de la ruina que producen las guerras. Pocas veces he leído un alegato tan duro, una exposición tan concienzuda contra la guerra como es el trabajo de Juan Bautista Alberti. Ya finalizando, lo que les quiero decir es que, al igual que ustedes, yo vine a esta facultad y muchos años después, 40 años después, recuerdo a muy pocos profesores en el grado, muy pocos. La memoria se va achicando y las exigencias se van elevando. Cada vez me acuerdo menos y cada vez exijo más. Entonces, al exigir más, en ese inventario que voy haciendo, el crimen de la guerra me queda en la estantería de las 10 principales obras con las cuales me pude cruzar en esta facultad. Que lo pude leer, que lo pude pensar y que me ha dado la posibilidad, 40 años después, de confesar públicamente que no sé qué edición leí y que esta tarea que les estaba contando de la edición crítico-genética es recién del siglo XXI. Espero tenerlo marcado porque quiero compartirlo con ustedes, porque lo busqué. Yo soy muy malo para recordarlo. Pero hay un lugar del crimen de la guerra donde él no solamente se ocupa de la definición de la guerra, de la posición de los soldados, sino que me llamó la atención cuando él se refiere, si yo lo que voy a leer lo hubiese escrito un francés o un alemán en 1869, o un norteamericano, porque acá hay tantos en esta facultad que son norteamericanos, pero no es el desprecio, pero parece que cuando, claro, porque tenemos que ir a leer, parece lo que dijo algún norteamericano en el siglo XVIII para entender lo que pasaba en Tucumán. No, miren, Tucumán era huérfano. Vino porque, como se dijo acá muy bien, el gobernador de Tucumán lo mandó para acá. Cuando llegó acá, le daba una mano a Juan Facundo Quiroga, que era amigo del gobernador de Tucumán. Bueno, pero eso a muchas personas de esta facultad no les gusta porque parece que nosotros, por algún tipo de inspiración divina, tenemos una conexión con Estados Unidos y con Suiza. No, no es así. Lo que yo voy a leer, y con esto sí me voy acercando al final, vuelvo a repetirles. Si lo hubiese dicho escrito un alemán, o lo hubiese hecho un francés, esto escribió Alberti en El crimen de la guerra. Lo tipié a propósito, porque no puedo creer que él lo haya escrito con estas palabras. A la idea del mundo unido, o del pueblo mundo, un pueblo sin guerra, un pueblo en paz, ha de preceder la idea de la Unión Europea o los Estados Unidos de Europa,
La unión del mundo americano o cosa semejante a una división interna y doméstica, coincidiendo con las demarcaciones que dividen la tierra que sirve de patria común para el género humano. Es decir, nos dijo que la tierra es la patria común para el género humano, pero además les avisó a los europeos que se iba a llamar Unión Europea. Yo no lo podía creer cuando lo leían. Digo, no puede ser. ¿Cómo vio desde París? Están en toda la... Queridas amigas, amigos, colegas, ha sido un placer compartir con ustedes esta disertación con Bautista Alberdi, acompañado de mis colegas de la Sala de Derecho Público, en tan grata presencia y acompañados e iluminados por el pensamiento político y constitucional de Bautista Alberdi, que en estos momentos tan duros, de tanta inestabilidad, de tanta precariedad institucional, ante tantas dificultades, nosotros y nosotras, las argentinas y los argentinos, tenemos una historia, tenemos una constitución que es del siglo XIX, tenemos una de las constituciones más antiguas del mundo y tenemos un enorme pensador político constitucional que es Juan Bautista Alberdi, al cual, gracias a ustedes, hoy recordamos enésimamente y para la eternidad. Muchísimas gracias por la atención. Bueno, antes de cerrar el encuentro, abrimos el espacio con unos breves minutos para preguntas. No sé si alguien quiere hacer una pregunta o expresar algún pensamiento que se hayan generado en las exposiciones. Podemos pasar el micrófono. Bueno, doctores, para mí es un gran honor poder estar acá y festejo haberlo conocido personalmente acá, al doctor Gustavo Ferreira. Esta última frase que habló, ahora me hace recordar también que viene Ferraioli, acá en la Universidad de Buenos Aires, y bueno, él viene por una constitución de todo el mundo, ¿no? Y bueno, ya que veo que tiene un pensamiento avanzado como Bautista Alberdi, me gustaría preguntar, relacionando con las primeras menciones del doctor sobre el poder, que nuestro grave problema es el poder. Quería saber, porque hoy tal vez pueda llegar a una conclusión un poco dificultosa de decir, pero sí me parece interesante reflexionar, y es que el sistema democrático, la forma de gobierno, etcétera, puede ser una trampa para los pueblos, ¿no? Y una trampa que termina beneficiando al poder cada vez más fragmentado, más chico, más corporativo, más concentrado. Y bueno, quería saber si Alberdi tenía alguna reflexión sobre los peligros de ese tipo de forma de gobierno, en especial de la democracia, ya que usted la nombró, que la tenía en cuenta, y el poder. Y qué es lo que pasa cuando, a partir, porque incluso siendo periodista, a partir de la opinión pública y de, como dirían algunos filósofos, llegar a las personas y tomarle su subjetividad, no es un peligro importante y termina siendo una herramienta a favor del poder y en contra del pueblo. Eso llegó a verlo Juan Bautista Alberdi. Perdón, doctor, puedo sumar a la pregunta que hacía recién la compañera, también pensando en el concepto del poder y que bien Alberdi sabía de este conflicto y esta necesidad inherente de poder que mencionaba usted, pero que entiendo que igualmente Alberdi, al plasmar sus ideas, confió en el poder concentrado en una persona, más allá de esta frase que usted decía
decía recién usted o la doctora Cardinao, el secreto de que es la ley, igualmente confió en la concentración del poder, más allá de la idea de división de poderes también. Quería saber qué opina sobre eso, sobre todo porque es un problema que también seguimos viendo hasta el día de hoy. No, yo creo que Alberti pensaba más en el equilibrio de los poderes, no en el abuso del poder abusivo. Precisamente por eso le puso algunas cláusulas en la Constitución, que la sacó de la Constitución chilena, que venían también de Cádiz, prohibiéndole al Poder Ejecutivo, por ejemplo, el ejercicio de funciones judiciales, ¿no? Eso fue una idea de traer ese principio de la Argentina a él, ¿no? Después, hay que tener en cuenta que lo que quería Alberti siempre el gobierno de la ley. Eso era fundamental. Y que las legislaturas funcionaran realmente, que es lo que no funciona en la Argentina, ¿no? El gobierno de la ley y justicia independiente. Son varias cosas que repetía varias veces en las obras. Lo mismo el tema del concepto de democracia. Él no participaba del concepto rusoniano de democracia, porque era un hombre muy creyente en el derecho natural, de alguna manera, ¿no? Era, como dijo el doctor Ferreira, un naturalista, veía más que nada también en los principios, ¿no? Pero no que la ley era soberana totalmente, ¿no? Sino que por encima de eso estaban los principios del derecho, ¿no? Porque esa era la idea de él, pero bueno, quizás no se pudo practicar toda esa idea de su ideario filosófico y constitucional desde que se sancionó la Constitución, porque caímos después en pelea tras pelea y nunca llegamos a un acuerdo ni a la paz. Porque la paz es una de las cosas que más perseguía el Verde, mucho más que la democracia. Por eso le hacen la invitación a Rosas, precisamente por eso. Bueno, no sé si... No sé si usted quiere agregar. Por favor, puede cerrar. Bueno, yo no estoy muy bien de salud, como habrán notado ya. Igual no lo quise traicionar los deseos de mi amigo y de la doctora Cardinal de que estuviera presente acá. Pero estoy realmente emocionado, porque estas cosas a mí me llegan al fondo del corazón. Que el doctor Ferreira y la doctora Cardinal hayan congregado a toda esta gente que maravillosamente nos ha escuchado y ha seguido con atención, es para mí el privilegio más grande que he tenido este día y otros días más en Argentina. Así que los felicito a todos y sigan estudiando, sigan leyendo, sigan pensando y ayudando para que nuestro país llegue al nivel que merece por su historia, a pesar de las desgracias que hemos tenido, pero también tenemos glorias de esa historia, y llegar a un lugar sobresaliente en el mundo y caracterizado siempre por las virtudes de la Argentina, ¿no? Que han sido la lealtad, el patriotismo, la esperanza, en fin, el amor al prójimo que siempre hemos tenido en la Argentina, que nos diferencia quizás de otros países del mundo que no lo sabemos aprovechar. Yo les agradezco infinitamente esto, le agradezco al doctor Ferreira que ha hecho una exposición magnífica realmente, por la doctora Cardinal, que me hizo realmente emocionar también todo lo que ha estudiado de las cartas quillotanas, mucho más de lo que yo sabía sobre esto. De manera que yo les agradezco a ambos que me hayan invitado, y esta carta es un ejemplo de lo que debe ser la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho de esta universidad. Muchas gracias. Gracias.